Hola a todos, esta es la clase de diálogos y espacios. Durante esta clase vamos a implementar diálogos en nuestra aplicación de logueo y vamos a implementar una pantalla de splash, que sería como una pantalla de bienvenida por parte de la aplicación hacia el usuario. Bueno, primero que todo los diálogos son ventanitas emergentes que aparecen encima de las actividades con el propósito de mostrar información o solicitar al usuario que intervenga para tomar una acción de control. Este es un ejemplo de lo que normalmente es un diálogo, es una ventanita que tiene un título que puede ser opcional, tiene un texto y puede tener uno, dos o tres botones. Uno de los botones puede ser positivo, otro puede ser negativo y el tercero puede ser neutral. Para implementar un diálogo se requiere una clase base que es la clase dialog. No se recomienda instanciarla directamente, para eso existen tres clases adicionales que permiten crear los diálogos que requerimos. Puede ser alert dialog, que es un diálogo a manera de alerta, un date picker dialog, que es un diálogo para seleccionar fechas, o time picker dialog para seleccionar horas. Bueno, independiente del diálogo que se implemente, todo debe estar dentro de un contenedor de tipo dialog fragment. Bueno, dialog fragment permite que se manejen correctamente los eventos del ciclo de vida de la actividad y por ende del diálogo. Por ejemplo, cuando se rota la pantalla. Cuando rotamos la pantalla, normalmente el sistema operativo lo que hace es cerrar la actividad, volverla a cargar e iniciar nuevamente el ciclo de vida. Y en el ciclo de vida, por lo general, cuando inicia por primera vez, lo que se hace es llamar al método create. En ese método create es donde damos forma a la vista como tal y se muestra en pantalla. Bueno, vamos a adicionar un objeto al dialog contenido en dialog fragment, que es el que va a mostrar la pantalla de bienvenida en la aplicación del login. Hasta el momento la aplicación lo que hace es que valida al usuario y la contraseña, y una vez son correctos, pasa a una segunda actividad dando la bienvenida. Para este ejemplo, pues tener una actividad que muestre tan solo un texto de bienvenida pues no tiene ningún sentido. Vamos a usar un diálogo para darle la bienvenida al usuario por medio de una alerta. Bueno, la clase Dialog Fragment fue incluida a partir de la API 11. Por lo tanto, si nosotros queremos dar soporte a dispositivos con una API inferior, ya sea API 10, por ejemplo, Gingerbread o de ahí para abajo, vamos a tener que usar la librería de soporte, que es android.support.v4.app.dialogfragment. Si la aplicación que estamos desarrollando no requiere dar soporte a dispositivos con API 10 o inferiores, simplemente se puede usar la clase dialogFragment, que no proviene de la librería de soporte. Bueno, entonces para esto vamos a crear una nueva clase que se llame dialogs. Esta debe extender de dialogFragment. Recuerden que aquí vamos a incluir la librería. Si es para dar soporte a dispositivos con API 10 o inferiores, pues lo incluimos acá. Bueno, la clase dialogs básicamente consta de un constructor vacío. La clase debe extender de dialog fragment y el método createDialog es el método que se llama cuando se requiere mostrar el diálogo. Bueno, vamos a ver esto en el Eclipse. La clase dialogs, perdón, en su método createDialog lo que hace es crear un builder. Este builder es el que se encarga de construir el diálogo como tal. A este builder le vamos a establecer un mensaje, que es el mensaje que queremos mostrar, un botón, un único botón, que en este caso es un botón positivo, que va a mostrar el texto OK, y vamos a implementar de una vez el listener,
que es el método que se va a llamar cuando pulsemos ese botón OK. En este caso nosotros no requerimos que muestre, que haga nada, perdón, simplemente que muestre el mensaje y al presionar OK pues simplemente no haga nada. Luego vamos a implementar que ahí se muestre una segunda actividad. Por último se debe retornar el objeto builder llamando al método create, que es el que se encarga de retornar el diálogo. Bueno, si corremos esto en la aplicación, lo que vamos a tener es que al validar el usuario y la contraseña, al pulsar el botón de login, se va a llamar al método excelogin. El método excelogin valida que el usuario y la contraseña sean correctos. En este caso pues no incluí ninguno, simplemente de los campos vacíos, y de ser correctos ambos, crea un nuevo objeto de tipo dialogFragment, pero va a llamar al constructor de la clase dialogs, nuestra clase dialogs. ¿Por qué es posible hacer esto? Pues porque nuestra clase dialogs se extiende de dialogFragment. Una vez hemos instanciado el objeto, llamamos al método show con dos parámetros. Uno es el gestor del fragmento. Los diálogos como tal son fragmentos, que son pequeñas actividades que van dentro de otras actividades. Entonces necesitamos un gestor del fragmento que puede ser getSupportFragmentManager, el método que usamos para esto si estamos usando la librería de soporte, que es la que tenemos acá, Android Support v4.app-dialogFragment. Si no estamos usando la librería de soporte, simplemente llamamos al método getFragmentManager, sin la palabra support. El segundo parámetro es solamente una etiqueta para identificar el diálogo. Bueno, en caso de que aquí incluí un segundo condicional que dice que si el nombre de usuario es Lepe y si la contraseña es X, pues me va a abrir una segunda actividad. Este condicional pues no lo vamos a necesitar para este ejemplo, entonces vamos a dejarlo simplemente así, que cree un nuevo objeto dialogs y llame al método show, que se va a encargar de llamar a un createDialog. Este arma el diálogo y retorna con él llamando al método create. Entonces, una vez ejecutamos la aplicación, dejamos los campos vacíos para que sean correctos, damos login, nos muestra el diálogo con el texto welcome, un único botón OK, que es un botón positivo, y que al pulsarse va a llamar al método onClick, pero que en este caso no va a hacer nada, simplemente desaparece. Este es el resultado que obtenemos. Ahora, vamos a adicionar funcionalidad al botón de OK para que este nos lleve a una segunda actividad, al botón OK del diálogo. Vamos a llamar a Welcome Activity, que es nuestra segunda actividad, y debido a que el diálogo como tal no es una actividad, vamos a requerir, cuando creamos el intent para llamar a nuestra segunda actividad, vamos a requerir un parámetro que es la clase como tal, que requiere hacer el llamado a la segunda actividad. Como el diálogo es el lugar desde donde se va a llamar esa segunda actividad y el diálogo como tal no es una actividad, es un fragmento, vamos a usar el método getActivity para que nos devuelva el contexto, en este caso la actividad, que fue la que se encargó de llamar al diálogo. Entonces vamos a incluir este texto, este código, dentro del método onClick, que es el método que se llama cuando pulsamos OK en nuestro diálogo. Entonces creamos el intent y le decimos que esto nos lleve desde la actividad que generó el diálogo hasta la actividad Welcome Activity e iniciamos el intent.
Bueno, aquí pues dejamos de nuevo los campos vacíos, presionamos login. Al pulsar OK se va a generar un evento que va a estar escuchando este listener. Se va a llamar el método onClick y va a generar el intent y el llamado a la segunda actividad. Aquí la tenemos. Ok. Bueno, aquí tenemos el código para generar el diálogo y el llamado a la segunda actividad. Ahora, como les había mencionado, los diálogos pueden tener un máximo de 3 botones. El botón positivo por lo general es un botón que tiene texto OK, aceptar. El botón negativo por lo general tiene texto como salir, cancelar, no. Y el botón neutral es un botón que puede usarse para, por ejemplo, en aplicaciones donde se requiera que el usuario se le recuerde más tarde sobre una opción. Se puede usar este botón para ese propósito. Por ejemplo, algunas aplicaciones solicitan que sean evaluadas en el Play Store, dando al usuario tres opciones: sí para ir al Play Store y evaluarla, no para no hacerlo, y recuérdame después para hacerlo en una próxima oportunidad. Bueno, ahora vamos a hacer que el botón Exit muestre un diálogo con dos opciones que permitan elegir entre si el usuario desea cerrar la aplicación o desea cancelar la acción de salida. Para esto podemos hacer otra clase de dialogs que se encargue de generar un diálogo exclusivo para ese botón con los dos botones, uno positivo, uno negativo, y el texto de si desea cerrar la aplicación. Pero para evitar crear una clase de dialogs por cada diálogo de nuestra aplicación, vamos a crear dentro de la misma clase de dialogs el código necesario para que éste cree un diálogo de acuerdo a las necesidades de la actividad que lo requiere. De esta forma, la clase dialog se va a convertir en una especie de fábrica de diálogos, donde yo solamente le tengo que decir: necesito un diálogo con este texto y con esta cantidad de botones. Bueno, una de las opciones que se nos puede ocurrir es enviar esa información con lo que se requiere para el diálogo, mandarlo en el constructor al momento de crear el objeto dialog fragment. Pero no se recomienda usar constructores con parámetros, debido a que si yo desde la actividad creo un objeto y llamo a su constructor, le instancio llamando a su constructor con parámetros, para que con esos parámetros él construya un diálogo con cierto texto y cierta cantidad de botones, al momento, por ejemplo, de rotar la pantalla, el sistema operativo va a cerrar la actividad, la va a volver a crear y va a volver a crear el diálogo. Pero al volver a crear el diálogo, él no va a llamar al constructor que tiene parámetros, sino que va a llamar al constructor por defecto, que es un constructor vacío. Si se llama el constructor vacío, el diálogo se va a crear, pero sin texto, sin botones, porque simplemente la información no le llegó. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para pasar información desde la actividad hasta la clase dialogs para que ésta pueda armar un diálogo de acuerdo a las necesidades del botón que lo requiere? Para eso vamos a usar un objeto bundle, que es un objeto que me permite a mí guardar en él información de diferente tipo. En un objeto bundle yo puedo tener strings, puedo tener enteros, puedo tener flotantes, dobles, booleanos, y todo dentro de una misma cajita, dentro de un mismo objeto bundle. Vamos a usar el método setArguments para guardar esa información en el objeto bundle. Y en el dialog fragment, en la clase dialogs, vamos a sacar esa información usando el método getArguments.
Entonces, ¿qué datos necesitamos enviar desde la actividad hacia la clase dialogs para generar uno de los dos diálogos? Tenemos dos opciones. Si pulsamos login, se va a generar un diálogo con un único botón que diga OK. Si pulsamos el botón exit, vamos a generar un diálogo que tenga dos botones. Va a tener el texto desea cerrar esta aplicación y va a tener dos botones. Un botón que diga aceptar y la cierre, o un botón que diga cancelar y no haga nada. Un tercer dato que necesitamos enviar va a ser cuál de los dos botones es el que genera el diálogo, ya sea si es este botón o este botón. Luego vamos a ver para qué se requiere ese dato. Entonces, en nuestra clase LoginActivity, en nuestra clase principal, dentro del método XLogin, vamos a primero a crear el objeto dialog fragment. Vamos a copiar este código. Vamos a crear nuestro objeto dialog-fragment. Vamos a crear un objeto bundle, que es donde vamos a guardar toda la información que le vamos a mandar a la clase dialogs. Entonces, cuando creamos nuestro objeto bundle, vamos a usar los métodos put para ingresar la información con la palabra que corresponde al dato que vamos a enviar. Entonces, primero vamos a enviar el mensaje que queremos que muestre el diálogo. En este caso, el mensaje quiero que sea welcome. Así que uso el método putString para enviar un string y él nos va a pedir dos datos. El primer dato es una etiqueta. Esta etiqueta es la que va a identificar el dato que yo le voy a enviar. O sea, yo voy a enviar la palabra welcome en un paquete con una etiqueta mensaje. Voy a mandar otro string que es el que va a indicar cuál es el botón que quiere generar el diálogo. En este caso el botón que quiere generar el diálogo es login. Entonces, con la etiqueta botón envío el texto login. El tercer dato es un entero que indica la cantidad de botones que yo requiero para ese diálogo. En el caso del login, yo solamente requiero un botón. Entonces, mando un 1, como es putInt, mando un entero y lo voy a mandar etiquetado con la palabra numBotones. Por último, a la clase dialogFragment, a nuestro diálogo, vamos a mandar esos datos, vamos a mandar ese objeto bundle con el método setArguments. Y por último, llamando el método show, vamos a solicitar que se cree el diálogo y se muestre. Ahora, cuando se pulse el botón exit, vamos a solicitar que se cree un diálogo con las siguientes características. Creo mi objeto dialogFragment, creo mi objeto bundle, uso el método putString para enviar el mensaje que deseo que muestre el diálogo. Desea cerrar esta aplicación y fíjense que lo voy a enviar con la misma etiqueta que envié el mensaje anterior en el diálogo de bienvenida. ¿Por qué se requiere que sea la misma etiqueta? Porque al final ese dato que yo voy a enviar con la etiqueta mensaje es el que yo quiero que se muestre en el diálogo. Por lo tanto, la clase dialogs va a ir en busca de un paquete etiquetado con la palabra mensaje. Y dependiendo de lo que haya en el contenido de ese paquete con la etiqueta mensaje, es lo que él va a usar para mostrar en el diálogo. Lo mismo con la etiqueta botón. En este caso, pues si pulso el botón exit, es la palabra exit la que yo envío con la etiqueta botón. Por último, el entero solicitando o indicando el número de botones que yo requiero para esa acción, para ese diálogo. Le digo con un entero que deseo dos botones y lo mando igualmente con la etiqueta no botones.
Por último, establezco los argumentos, envío el bundle al diálogo y con el método show le digo que me lo construya. Ahora, dentro de nuestra clase dialogs voy a hacer lo siguiente. Voy a crear dos variables de tipo string, mensaje y botón, que van a guardar el mensaje que se va a mostrar en el diálogo y cuál es el botón que generó el diálogo, exit o login. Y un entero, num botones, que es el que va a guardar la cantidad de botones que se requieren. Ahora, dentro de nuestro método onCreate, vamos a copiar este código. Bueno, entonces en el método creo mis tres variables. En el onCreateDialog voy a crear un objeto igualmente de tipo bundle para guardar la información que se envió en el objeto bundle de la clase loginActivity. Entonces creo mi objeto bundle y con el método getArguments él lo que hace es crear una copia de la información que se envió acá. Una vez creo esa copia, le digo a mi variable string mensaje que guarde lo que venía en el bundle sacándole un string que venga con la etiqueta mensaje. Obviamente esta etiqueta debe coincidir con la etiqueta que se usó acá y que se usó acá. Mayúsculas y minúsculas se tienen en cuenta. Entonces a mi variable string mensaje le guardo una copia del mensaje que se envió. A mi variable botón le guardo una copia del string que se envió con la etiqueta botón. En caso de que él no encontrara la información porque me equivoqué de pronto si puse aquí por ejemplo botones, él no va a encontrar esa información, simplemente no va a guardar nada. Y en la variable entera, num botones, le digo que guarde lo que venga en el bundle de tipo entero con la etiqueta num botones. Ahora sí voy a crear mi diálogo. Entonces creo mi objeto builder y empiezo a crear el diálogo. Primero establezco el mensaje, que ya no va a ser un mensaje por defecto, sino que es lo que venga en el bundle con la etiqueta mensaje. Entonces lo pongo acá, que puede ser bienvenido o desea cerrar esta aplicación. Segundo, establezco un botón positivo. Ambos diálogos, tanto el de bienvenida como el del exit, van a tener un botón positivo. En el caso del diálogo de bienvenida, pues va a tener un botón positivo que va a decir OK, que es el que me va a llevar a la segunda actividad. En el caso del botón exit, va a tener un botón positivo que es el que va a confirmar que se desea cerrar la aplicación. Por lo tanto, yo aquí creo un botón positivo independiente de si es el botón login o el botón exit quien desea generar el diálogo. Siempre va a haber por defecto un botón positivo. De hecho, si un diálogo va a tener un único botón, lo lógico es que ese botón sea el positivo. Si va a tener dos botones, pues lo ideal sería que fuera uno positivo y uno negativo. Entonces en este caso establezco el botón de positivo con el texto OK. Creo el listener para que se llame el método onClick una vez se pulse ese botón. Y aquí si yo pregunto cuál de los dos botones fue el que generó el diálogo. ¿Por qué? Es un botón OK para cada uno de los dos diálogos, pero cada uno hace algo distinto. Si el botón que generó el diálogo es login, ese botón OK debe mandarme a la actividad Welcome Activity. Pero si el botón que generó el diálogo es exit, lo que se debe hacer es cerrar la actividad. Una vez aparezca el mensaje desea cerrar esta aplicación y yo pulso el botón positivo OK, lo que debe hacer es cerrar la aplicación.
Como el diálogo no es una actividad, uso el método getActivity y por último llamo el método finish. Ahora, ya con esto se creó el código para el botón OK. Pregunto, si la cantidad de botones es 2, quiere decir que se requiere un botón negativo, que es para el caso del botón exit. Si esto es falso, simplemente ya se creó el diálogo con el botón positivo. Obviamente eso indica que fue el botón de login, ya se creó con el texto welcome y se retorna el diálogo y se muestra en pantalla. Si el número de botones es igual a 2, se crea el segundo botón, builder.setNegativeButton, crea el segundo botón, el botón negativo con la palabra cancel, para que cuando se pulse simplemente desaparezca el diálogo y no se cierre la actividad. Por eso aquí en el listener de ese botón pues no se implementa ningún código. Bueno, una vez pulso el botón login, se genera el diálogo con el botón OK. Cuando pulse OK, él viene acá, pregunta, ¿fue el botón login? Como es correcto, es el botón login quien generó ese diálogo, se va a iniciar la segunda actividad. Ahora, si lo que yo pulso es el botón de exit, se va a solicitar generar un diálogo con dos botones. Primero crea el botón positivo con el mismo texto OK, el mensaje en este caso ha cambiado, y se pregunta si el número de botones es 2, se crea el segundo botón con el texto cancel para cancelar la acción. Ahora, si yo pulso cancel, ¿qué va a pasar? Se va a llamar a este listener que no hace nada. Pero si yo pulso exit y pulso OK, vuelve y llama al mismo listener, pero pregunta, ¿el botón que generó el diálogo es login? No, es exit. Por lo tanto, finaliza la actividad. Listo. Bueno, si lo que queremos es generar un diálogo de una forma muy rápida, sin necesidad de crear nuestra clase dialogs, vamos a usar este código y vamos a generar el diálogo de bienvenida, por ejemplo, no usando la clase dialogFragment, la clase dialogs, sino que vamos a copiar este código. Esta es la forma rápida de generar un diálogo con el inconveniente de que al rotar la pantalla se va a perder la información que se muestra en el diálogo, no se va a mostrar correctamente. Entonces, lo primero que hago es crear mi objeto de tipo AlertDialog. Eh, llamo al método builder para indicarle que requiero generar un diálogo en esta clase, en esta actividad. Le establezco un título, establezco un mensaje, un botón positivo si lo deseo, si lo requiero, para que se implemente un código una vez el usuario pulse OK. Por último, llamo al método create y el método show para que se muestre. Vamos a corregir estos errorcitos. Vamos a importar la clase Dialog Interface, que es la que nos permite generar el listener.
Bueno, veo los campos vacíos, pulso login y se crea el diálogo con la información que se describió acá. Un título del diálogo, un mensaje del diálogo y un único botón positivo con un texto que no hace nada al pulsarse. Perfecto. Bueno, ahora vamos a el tema de Splash. Bueno, los Splash son pantallas de bienvenida. Son pantallas que se pueden mostrar al inicio de la aplicación, como ustedes lo han visto acá. Un ejemplo de un Splash. Es esta pantalla que se muestra al iniciarse la aplicación, que por lo general puede ser llevar el logo de la empresa que desarrolla o el logo de la aplicación que se va a mostrar. Entonces para eso vamos a realizar lo siguiente. Vamos a implementar una nueva actividad con una imagen que nos represente y pasados 3 segundos esta nos va a llevar a la siguiente actividad, que es la actividad de login. Para eso vamos a crear la segunda actividad. Primero vamos a crear el XML de la segunda actividad. La vamos a llamar Activity Splash. Se agrega una imagen debido a que lo único que se va a mostrar es una imagen. No requerimos un tipo de layout específico, ni linear layout, ni relative layout. Simplemente con especificar que es una imagen lo que queremos mostrar es suficiente. Especificamos cuál es la ruta. Se va a encontrar en la carpeta Drawable el nombre de la imagen sin la extensión, un ancho y un alto. Que sería lo que tenemos acá. La carpeta de recursos. Por acá está, acá está. Ok, esta es la imagen que se va a mostrar al inicio de mi aplicación. Y acá tenemos Activity Splash, que es el XML de esa actividad que se va a mostrar al iniciar la aplicación. Ok, aquí está el código. Ahí está. Listo, lo siguiente es registrar esta actividad en el manifiesto. Vamos al manifiesto. En el manifiesto vemos que dentro de la etiqueta Application se registran todas las actividades de nuestra aplicación. Tenemos el registro de Login Activity, tenemos el registro de Welcome Activity y tenemos el registro de Splash Activity. Anteriormente este código aparecía en la actividad Login Activity o Main Activity, en la actividad principal, que es esta actividad de logueo. Como esta era la actividad que se iniciaba al ejecutarse la aplicación por primera vez, se le especificaba con un intent filter que esa es la actividad que se debe iniciar por primera vez cuando se inicie la aplicación. Si nuestra aplicación tiene 10 actividades, debe ser una la actividad principal, la actividad que se muestre de primera. ¿Cómo especifico yo cuál de las 10 es la que se debe mostrar cuando se inicie la aplicación? Usando un intent filter, especificando una acción
con una propiedad que es propia de Android, android.intent.action.main, indicando que es una acción principal, y una categoría que es una categoría también propia de Android, donde le vamos a decir que es una categoría de tipo launcher, una, una categoría de ejecución. Entonces, este intent filter aparecía en el registro de la actividad login activity o welcome activity. Pero como la primera actividad que se debe mostrar en nuestra aplicación ahora no va a ser esta de logueo, sino que debe ser la actividad que muestra la imagen, el splash, vamos a copiar este código dentro del registro de la actividad splash activity. Ahora, en el código, en el registro de activity, del login activity, vamos a crear también un intent filter. Pero en este caso vamos a definir una acción que nos vamos a inventar. Esta acción puede contener el texto que ustedes quieran, lo importante es que sea un texto único que identifique esa actividad login activity. En este caso yo le puse com.google.app.lp.clearsplash. La categoría es una categoría por defecto. Ahora, en el Java del Splash, recuerden que toda actividad tiene por defecto, o debe tener mínimo, dos archivos, un XML con el diseño de la interfaz, que ya lo acabamos de hacer con el ImageView, y un Java, que es el que va a implementar la funcionalidad. En este caso, el Java de nuestro Splash contiene el siguiente código. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que extienda activity porque es una actividad. Vamos a crear dos variables booleanas, una que indique si el splash está activo, o sea, si la actividad se está mostrando en ese momento, una que indique si la actividad está pausada, o sea, si se pausó por algún motivo la ejecución de la actividad, y una variable long que es la que nos va a llevar el tiempo o nos va a regular el tiempo durante el cual se va a mostrar el splash. En este caso yo deseo que el splash se muestre por 3 segundos. Por eso 3000 es un dato que yo entrego en milisegundos. En el onCreate de la actividad, lo primero que hago es llamar al onCreate del padre. Coloco la variable sppost falsa porque la actividad pues obviamente va a iniciar activa. Entonces no pausada, la pongo false. Y la variable activa pues la pongo en verdadero, true. Ahora vamos a implementar un hilo que es el hilo que se va a encargar de contar los 3 segundos. Para eso creamos un objeto de tipo thread, splash timer, lo inicializamos e implementamos un método run, que es el método que se va a llamar cuando yo llame al método start. Entonces dentro del método run hay un try catch, donde voy a tener una variable long que va a iniciar en 0, llamada ms. Voy a decirle dentro de este ciclo while que mientras la actividad esté activa, o sea, mientras el splash se esté mostrando y mientras el tiempo ms que arranca en 0 sea menor a time que es 3000, entonces mientras este ms sea menor a 3000 es porque no se han transcurrido los 3 segundos. Entonces, mientras eso sea verdad, voy a decirle duerme el hilo por 100 milisegundos. Pasados esos 100 milisegundos, pregunte si no está pausada la actividad, o sea, si todavía está visible. Si todavía está visible, quiere decir que puede seguir transcurriendo el tiempo. Entonces, incremento esta variable ms en 100. ¿Por qué en 100? Pues porque ese fue el tiempo que lo puse a dormir. Termina el ciclo while acá, se devuelve, la actividad si sigue activa y ms que ahora vale 100 es menor a 3000, como es correcto, duerme el hilo otros 100 milisegundos. Si la actividad no se ha pausado, se incrementa el contador otros 100.
Aquí ya sería 200 menor a 3000 y así sucesivamente hasta que una de estas dos condiciones no se cumpla. Cuando ms llegue a 3000, se habrá hecho este ciclo 30 veces. 30 veces se habrá dormido 100 milisegundos la aplicación o la actividad. 30 veces 100 milisegundos son 3000 milisegundos, o sea, 3 segundos. Cuando termine este ciclo, pasen los 3 segundos, ¿qué debo hacer? Pasar a la siguiente actividad, que es esta actividad de logueo. Entonces llamo al método startActivity y como parámetro voy a indicarle al intent que me abra una actividad que tenga este tipo de acción, que fue la acción que yo me inventé, la acción que yo le definí a login activity. Aquí está. Entonces, esta acción yo me la inventé y esta actividad solamente se puede abrir indicando como parámetro al intent que se abra especificando la acción, el tipo de acción. Como solo hay una actividad dentro de todo el dispositivo identificada con este tipo de acción, pues el sistema operativo abrirá esa actividad. Bueno, acá cuando se llama start es cuando se ejecuta el método run. Y por último, se establece el contenido de la vista. Entonces, este código del onCreate viene de la siguiente forma. Primero se llama el onCreate del padre, se crea el hilo, todo esto se salta. Cuando llamo al método start, se inicia el hilo e inmediatamente establezco el layout, que es el que me muestra la imagen del splash. O sea, mientras está mostrando la imagen del splash, ya se inició el hilo que empieza a ejecutar los 3 segundos que debe durar la actividad en pantalla. Pasados los 3 segundos, pues se inicia la segunda actividad. Adicionalmente se han incluido en esta actividad en el splash unos métodos que son opcionales. El método stop, que es cuando se detiene el splash, o sea, se sale de la actividad. El método pause, que es en caso de que se pause la actividad, se pause el splash. Supongamos que yo puse un splash de 10 segundos y a los 5 segundos entró una llamada. Eso hace que la actividad se pause y se llame a este método. Cuando se llama a este método, en ese caso, si van 5 segundos, esta variable spPause se va a volver verdadera. ¿Para qué? Para que cuando el hilo, que es quien lleva el conteo, como él se va a seguir ejecutando mientras la llamada está activa, él va a dormir 100 milisegundos y pregunta, no está pausada la actividad, como eso va a ser falso porque sí está pausada, se va a saltar esta línea y no va a incrementar en 100 milisegundos esta variable. O sea que él va a seguir ejecutándose sin incrementar el valor de ms. Por lo tanto, el tiempo no va a transcurrir durante la llamada. Cuando la llamada termine, por ejemplo, vuelve y se llama onResume. OnResume la va a volver a poner falsa para que se siga contando el tiempo restante. Y el método onKeyDown, que también es opcional, es en caso de que se pulse una tecla, pues terminar la carga de la actividad y no esperar los 3 segundos que debería durar. Ok, entonces el resultado de eso es una actividad que va a permanecer por 3 segundos. Pasados los 3 segundos termina el hilo y se inicia la segunda actividad. La razón por la que está el método finish una vez se inicia la actividad de logueo es para que el splash no quede apilado, o sea, no quede detrás de esta actividad y al pulsar el botón de back o atrás, pues no se vuelva a mostrar el splash. El método finish lo que hace es terminar el splash y sacarlo de la pila para que cuando yo le dé back a esta actividad, pues se salga de la aplicación y no me lleve de vuelta atrás al splash.
Entonces, como ya se había mencionado, la idea es que ustedes se implementen una red social. Esta red social olvidé cambiar el código de login activity. La idea es que implementen una red social con 4 características mínimas o 4 características básicas. Esas 4 características son las que voy a mostrar a continuación. Pueden basarse en este proyecto que hemos venido realizando de login para que el usuario se autentique ante la red social y pues darle un poquito mayor de seguridad a la aplicación. Entonces, estas son las 4 opciones. La opción foto me debería llevar a tomar una foto con el dispositivo o seleccionar una de la galería que va a ser la foto de perfil del usuario ante la red social. Perfil me va a permitir llenar la información personal del usuario, la información que él desea compartir con el resto de la red, de los usuarios de la red social. Nombres, apellidos, correos, teléfonos, etc. La opción buscar me permite buscar en una base de datos que se va a encontrar en la nube, en un servidor web, todos los usuarios que ahí se encuentran registrados. Entonces, si hay 100 usuarios, yo los podré buscar, puede ser por nombre, por apellido, por teléfono, bueno, ustedes definen los criterios de búsqueda. Él va a buscar en la nube esa opción y los usuarios que encuentre y que yo agregue como amigos se van a almacenar de forma local, o sea, él va a descargar esa información personal del usuario, de mi amigo, la va a descargar y la va a almacenar en el dispositivo para que con la opción amigos yo pueda consultar esa información, pueda buscar el teléfono de un amigo sin necesidad de conectarme a la red. Eso sería todo, muchachos. Eh, Quedaría pendiente la cita para resolver dudas. La idea es que implementen la parte de diálogos y la parte del splash y a partir de ese momento empiecen a trabajar sobre su red social.